Revuelo político en Colombia tras el anuncio de Petro de convocar la consulta popular por decreto. El escenario político colombiano fue sacudido por un nuevo y controversial anuncio del presidente Gustavo Petro. En una alocución transmitida el martes 3 de junio, el mandatario confirmó que convocará, mediante decreto, la consulta popular que había sido previamente archivada por el Congreso. Esta decisión, que de inmediato desató un torbellino de reacciones en todos los sectores políticos, representa una movida arriesgada y de alto impacto para el país, tanto desde lo institucional como desde lo jurídico y social. Según el jefe de Estado, la medida responde a lo que calificó como una trampa del Congreso, y en particular del Senado, al no emitir un concepto favorable sobre la iniciativa. En palabras del presidente, jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa. Acto seguido, Petro sostuvo que el pueblo colombiano es el verdadero dueño del poder político, y que en ese sentido, debe expresarse directamente en las urnas por encima de cualquier bloqueo legislativo. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí. El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño, enfatizó. Este anuncio, hecho con firmeza desde la Casa de Nariño, no se quedó solo en palabras. Petro dejó claro que el decreto ya está en preparación y que será la Corte Constitucional quien determine su validez jurídica. El gobierno, según trascendió, ya tiene formuladas las preguntas que conformarán la consulta y estas han sido revisadas minuciosamente por un grupo de expertos constitucionalistas, lo que, a juicio del Ejecutivo, le otorga respaldo técnico y jurídico a la decisión. No obstante, la reacción desde los sectores opositores no se hizo esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, fiel a su estilo directo, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una dura crítica, el petrosantismo y el quiebre constitucional. Santos le dio un golpe de Estado al plebiscito y el gobierno Petro al Congreso. En su mensaje, Uribe estableció un paralelismo entre el proceso de paz impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos y la actual iniciativa del gobierno Petro, sugiriendo que ambos quebrantaron el orden institucional. Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, también respondió con fuerza a través de un vídeo difundido en sus redes sociales. En su intervención, acusó al presidente Petro de actuar por fuera del marco legal y anunció que emprenderán acciones jurídicas para frenar lo que calificó como un abuso de poder. Dice Gustavo Petro que sin importar la Constitución y la ley va a expedir el decreto para llamar a la consulta popular, declaró Uribe Turbay, recordando que el Congreso ya había archivado la iniciativa, lo que según él hace que cualquier intento de revivirla mediante decreto sea irregular e ilegal. El senador fue aún más enfático al afirmar que desde la oposición se presentará una demanda contra el decreto presidencial y que no permitirán que el Ejecutivo pase por encima del marco institucional del país. Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar, sentenció. Además, lanzó una advertencia con tono electoral: la pesadilla de este gobierno se acaba el 7 de agosto del 2026. El rechazo a la iniciativa presidencial también se manifestó desde organizaciones de la sociedad civil. La Fundación para el Estado de Derecho, Fede Colombia, emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la intención del gobierno de convocar la consulta popular sin el aval del Congreso. Según la Fundación, la decisión representa una amenaza grave al régimen constitucional colombiano y pone en riesgo pilares fundamentales de la democracia como la separación de poderes, el respeto por la legalidad y el principio de representación. Desde Fede Colombia se afirmó que el Ejecutivo, al proceder por decreto, está ignorando el sistema republicano del país y sienta un precedente peligroso que podría desencadenar una desestabilización institucional. En su análisis, el organismo sostuvo que este tipo de acciones erosiona la confianza en las instituciones y abre la puerta a un modelo político autoritario. También el exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, se sumó a la ola de críticas. En una breve declaración advirtió sobre los riesgos de avanzar con una consulta popular sin respaldo legislativo. Esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente, advirtió. Además, destacó que en última instancia, será la autoridad electoral la que tenga la palabra final en este proceso. El registrador tiene la última palabra, subrayó, dejando claro que aún existen barreras institucionales por sortear. Otro pronunciamiento de peso provino del exministro y exjefe negociador de paz Juan Camilo Restrepo, quien fue tajante al calificar la medida como un acto de prevaricato por partida doble.
En su concepto, el presidente estaría actuando con pleno conocimiento de que su decisión va en contra de la ley, lo cual, desde su perspectiva, agrava la situación. Prevaricar en buen romance es cuando un funcionario público, conociendo que algo es ilegal, toma sin embargo una medida de política pública, explicó Restrepo. En su análisis jurídico, el exministro aseguró que al insistir en convocar una consulta que ya fue negada por el Congreso, el Ejecutivo no solo desobedece la ley sino que, además, asume funciones que pertenecen al Poder Judicial. El Gobierno alega que se incumplieron ciertos procedimientos por el Senado al rechazar la consulta y que, por lo tanto, el rechazo fue nulo. Pero resulta que quien debe decidir si fue legal o no la actuación del Senado son los jueces, no el Gobierno, que ahora resolvió actuar como juez y parte, puntualizó Restrepo. En medio de esta creciente controversia, también se conocieron declaraciones del exfiscal general de la Nación y exmagistrado Eduardo Montealegre, quien actualmente funge como asesor jurídico del Gobierno. Montealegre sostuvo que en el trámite del Senado se incurrieron en varios vicios de inconstitucionalidad, lo que, desde su perspectiva, haría inexistente la decisión del Congreso. En ese contexto defendió la potestad del presidente Petro para convocar directamente la consulta popular por decreto. No obstante, desde el Congreso también hubo una reacción institucional contundente. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue directo al calificar el anuncio presidencial como una ruptura del equilibrio entre poderes públicos. Es una ruptura de los poderes públicos. No solo contra el legislativo que rechazó legítimamente la consulta, sino también contra el Poder Judicial, que es el que debe conocer las presuntas irregularidades, expresó Cepeda en una rueda de prensa. El senador conservador fue más allá y aseguró que la decisión del presidente Petro se puede interpretar como un golpe de Estado. Según Cepeda, el desconocimiento de las decisiones del Congreso por parte del Ejecutivo constituye una afrenta a la democracia representativa y a la institucionalidad de la República. Mientras la controversia sigue escalando, desde la presidencia se mantiene firme la postura de avanzar con el proceso. Fuentes oficiales han reiterado que el contenido de las preguntas que conformarán la consulta ya ha sido finalizado y revisado por un equipo de juristas especializados en derecho constitucional, lo cual, según el Gobierno, blinda legalmente la iniciativa. En los próximos días se espera que el decreto sea publicado oficialmente, lo que marcaría el inicio de un nuevo capítulo en esta confrontación política. De igual manera, la Corte Constitucional deberá pronunciarse y determinar si el Ejecutivo tiene o no las facultades legales para convocar una consulta popular de este tipo sin el respaldo del Congreso. La tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo no es nueva en Colombia, pero este episodio podría representar un punto de inflexión. De validarse el decreto por parte de la Corte, el país entraría en una etapa inédita en la que el presidente, por medio de la voluntad popular directa, podría llevar adelante reformas sin el respaldo del Congreso. Por otro lado, si el alto tribunal falla en contra, el golpe político para el gobierno sería considerable, dejando en evidencia un intento fallido de imponerse por encima de los otros poderes del Estado. En cualquier caso, lo que está en juego es el modelo de democracia que rige en Colombia y el respeto a las reglas institucionales que garantizan su estabilidad. La sociedad, la opinión pública y las altas cortes serán testigos y protagonistas de este debate que, sin duda, marcará el rumbo político del país en los próximos meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el presidente Petro está defendiendo la voluntad popular o está poniendo en riesgo la democracia? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los acontecimientos más importantes de la política colombiana. Tu voz también cuenta.